Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este espacio nuevamente y en esta oportunidad una gran satisfacción, una gran alegría encontrarme en estos momentos con la vicerrectora de la Universidad del Valle, con la doctora en medicina Liliana Arias. ¿Cómo te encuentras, Liliana? Eres muy amable por atender nuestra convocatoria. Muy bien, Dalber, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. E interesante precisamente recopilar algo fascinante aquí respecto de tu situación como académica también de la universidad con un, digo yo, un ciclo perfecto porque te formas en tu pregrado en medicina en la universidad y luego hoy en día tienes la oportunidad maravillosa de desempeñarte profesionalmente, aparte de en la parte de la docencia, también en la parte administrativa, en la vicerrectoría, lo cual es muy destacado en nuestra alma mater debido a que, y más en estos momentos, que se juntan dos aspectos importantes, tanto la celebración de los 75 años de fundación, de establecimiento de precisamente la Universidad del Valle, la principal universidad en el occidente colombiano, y también lidiando tú como doctora de medicina precisamente con este asunto tan complejo desde principios de año de la pandemia. Así que se juntan aspectos fascinantes en tu caso. Sí, ha sido de esa manera, pues con la universidad que fue fundada el 11 de junio de 1945 por ordenanza de la Asamblea Departamental. Fue una universidad que empezó con 5 programas y que se denominó en ese momento Universidad Industrial del Valle. Algunos de esos programas, como el de enfermería, persisten a la fecha y pues tuvimos el aniversario de los 75 años que por las condiciones de la pandemia, lógicamente no pudimos celebrar como lo teníamos previsto, pero que de todas maneras ha sido un momento importante, significativo y que lo hicimos con innovación de otras maneras y nos permite pues darnos cuenta de toda la trayectoria, la trascendencia de poder decir que llevamos 112.000 egresados de nuestra universidad en todo este tiempo. Durante mucho tiempo fue con la Universidad Santiago de Cali, pues las únicas universidades de la región. Y tenemos como el orgullo y la satisfacción de entre 294 instituciones universitarias y universidades de Colombia, saber que tenemos la acreditación por el máximo número de años que otorga el Ministerio de Educación Nacional. En este momento hay la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes. Hace un mes la Universidad Javeriana logró estos 10 años y la Universidad del Valle, que estamos desde el 2014 con acreditación por 10 años. Entonces, por supuesto, pasar de 5 programas a cerca de 300 programas en este momento entre pregrado y posgrado, tener 20 doctorados, tener todo el ciclo, los pilares de la educación con formación, investigación, extensión, un porcentaje muy alto de profesores con doctorado, realmente nos deja bastante satisfechos y muy motivados para continuar en este camino de la excelencia y de la calidad de nuestra Universidad del Valle. Me parece fascinante todo lo que mencionas. Es algo para mí escucharlo espectacular. Toda esa perspectiva y todos esos logros destacados de la universidad son algo bastante importante para la comunidad, porque principalmente es el impacto que eso genera en la comunidad como tal. No son unos logros simplemente vanaglóricos o por presumir o por impresionar a alguien en sí, sino por demostrar el trabajo serio, profundo y amplio que se ha hecho precisamente con la gente, que son los beneficiarios principales de todo ese esfuerzo académico y profesional de la Universidad del Valle como tal. Y precisamente, ¿qué significa entonces en esencia nuestra alma mater, la Universidad del Valle? A ti como persona que naces en la ciudad y que te formas completamente allí y te estás desarrollando actualmente también allí. Pues para mí la Universidad del Valle es vida, es el lugar donde
he pasado el mayor tiempo casi de mi vida, el poder tener la posibilidad, o sea, para mí que empecé muy joven, de 16 años, pasé a medicina y que he hecho toda mi carrera allí, casi toda mi carrera allí, o sea, medicina, el posgrado en medicina familiar, el posgrado en docencia universitaria, los diplomados y obviamente pues empecé desde profesora auxiliar hasta profesora titular y después me dieron el reconocimiento de profesora distinguida. Obviamente es esencial para mí y amo a la universidad y considero que es fundamental como oportunidad para nuestra población, para las personas. Hace poco me hacían una entrevista y yo decía que la universidad transforma vidas y realmente eso yo lo vivo, lo he vivido, llevo prácticamente 46 años en la universidad, cumplí desde que empecé a estudiar medicina en 1974. Eh, o sea, cada momento, el saber que el 92% de las personas actualmente son de estratos 1, 2 y 3 que de otra manera no podrían acceder a la educación superior, que trabajamos para conseguir becas y oportunidades para que estas personas también puedan hacer doctorado, que muchos de nuestros egresados realmente han escalado posiciones muy importantes a nivel nacional, a nivel internacional. Teníamos ahora que cumplimos los 75 años y que pues nos hicieron y nos enviaron notas, presidente, ministra de Educación, varias, o sea, ellos mencionaban como, por ejemplo, la canciller es egresada de psicología de la Universidad del Valle, la doctora Claudia Blum. Pero igualmente tenemos a otras personas y a ministros egresados de la Universidad del Valle, gobernadores, secretarios de salud, artistas, hombres y mujeres que durante todo este tiempo han dejado muy en alto no solamente el nombre de la Universidad del Valle, sino de nuestra región y de nuestro país. Entonces, la universidad significa eso, significa una opción, una posibilidad de transformar las vidas, no solamente con el conocimiento, sino con todo el desarrollo integral, con las posibilidades de cultura, de amistad, de movilidad, de deporte, o sea, toda la gama que ofrece la universidad. Nosotros pues nos sentimos, yo como vicerrectora académica me siento absolutamente orgullosa de estar en una universidad que tiene los mejores estándares de bienestar universitario en nuestro país, que nosotros tenemos orquesta sinfónica, orquesta de jazz, tenemos camerata, tenemos coros, orquesta de salsa. Entonces, realmente se posibilita ese desarrollo integral para todos los estamentos, estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, empleados. Eso es muy gratificante y creo realmente que es un estandarte muy alto que distingue a nuestra Universidad del Valle. De acuerdo a lo que mencionas, precisamente viéndolo de esa manera tan integral, es una de las instituciones hoy por hoy más integrales, más completas y mejor elaboradas desde su base misma, desde sus inicios, básicamente en el contexto latinoamericano y por todo el impacto que ha tenido en investigación y en desarrollos recientes, precisamente en estudios de doctorados diversos. Precisamente en ese orden de ideas de lo que estás mencionando, estimada Liliana, a mi entender, has tenido también una vinculación muy directa desde tu profesión como doctora en medicina, le has dado trascendencia e importancia al aspecto psicológico y según he escuchado has tenido ciertos vínculos, ciertos desarrollos también con ese campo de conocimiento en el campus, en la universidad. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Claro que sí, yo soy humanista por convicción y por formación. Tuve oportunidad con una beca Fulbright de hacer un, que sería como el equivalente a doctorado, pues para quienes hacemos 3 años de especialidad
Yo hice especialidad en medicina familiar, que es absolutamente holística, es biopsicosocial, espiritual. Y después hice fellow en humanismo, en medicina en Estados Unidos. Pero desde antes de eso y desde mi formación, pues estuve muy interesada en toda esta parte humanista y yo diría desde mi casa, pues porque pude crecer en un hogar muy íntegro, de muchas posibilidades en la cultura, en la lectura, en lo demás. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Por formación decía en medicina familiar, trabajamos integralmente. Cuando yo entré a la universidad, yo pasé en el 73, pero había una reforma curricular y nos hicieron esperar a 50 estudiantes que habíamos sido admitidos ese año en medicina hasta el 74. Entonces, en ese año yo hice 2 seminarios de lógica y crítica con Estanislao Zuleta. Y obviamente me metía pues a diferentes opciones que daba la universidad. Después, claro, con psicología, pues yo empecé en el campo de la sexología clínica también, después hice formación, especialidad y posteriormente maestría, pero yo diría que quienes iniciamos, o sea, casi el primer grupo y los que seguimos allí la sexología clínica y la sexología en general en Colombia, lo iniciamos por autoformación con unos líderes muy especiales como Octavio Giraldo aquí en Cali, en la Universidad del Valle, como Bernardo Useche, ambos psicólogos, ¿sí? Y como Elí Alzate, que era médico. Estaban igualmente otras personas importantes como Cecilia Cardinal de Martín, por ejemplo. Entonces, todo, o sea, el ser humano es integral, nosotros somos mente, cuerpo, espíritu. Y la medicina familiar precisamente aborda eso. Para nosotros una amigdalitis, pues obviamente el estreptococo hay que tratarlo, hay que darle el manejo. Pero si al otro mes me vuelve con una amigdalitis y me vuelve, o sea, esa es la manifestación de otra cosa, tiene una crisis personal o familiar, normativa, no normativa, perdió el empleo, se está jubilando, se le fue el hijo de la casa o la hija se le casa sin su consentimiento. Es decir, uno tiene que mirar a la persona y pues mi visión es absolutamente sistémica, o sea, la persona es un sistema que tiene sus subsistemas, pero también está dentro del macrosistema que es su familia y que es la sociedad. Entonces empezamos con pues realmente trabajábamos en todo el tema de la sexualidad. Después organizamos el hacer una especialización en educación sexual. Esto fue en la década de los 90, cuando también pues sale la ley de educación, la ley 30, y cuando se establece que se podía trabajar con el tema de la educación sexual. Eso fue muy interesante porque en ese momento empezamos a trabajar la especialización pues para ofertarla y todo el proceso que se tiene que hacer dentro de la universidad desde medicina y desde medicina familiar. Pero eso fue terrible porque obviamente un sector de medicina, un sector pues no muy grande, pero muy influyente, definió que cómo se iba a hablar de sexualidad allí en medicina, o sea, era un tema todavía pues muy tabú y entonces nos tocó hacer todos los reprocesos y finalmente la presentamos por psicología al Consejo Superior. Entonces, pues trabajamos muy juntos con Nelsi, con Octavio, con pues otras personas que no estaban en la universidad, pero digamos que el núcleo central lo conformamos con Nelsi, con Octavio, también en esa época estaba José Bautista, todo el tema de, él trabajó mucho, pues, y trajo a Colombia Frank Cardel, que trabaja mucho masculinidades desde otra visión y la visión humanista. Entonces yo estuve y me integré mucho
con todo el grupo de psicología humanista realmente de la universidad, pues y después, por supuesto, de otras esferas y otros ámbitos, pero soy una convencida de que tenemos que mirar a la persona como un ser humano integral con mente, cuerpo, espíritu, y que allí la psicología siempre va a estar y que la medicina y la psicología, cada una es necesaria por sí misma, ninguna es suficiente per se y somos complementarias. Interesante ese aspecto, me llama la atención que tú lo digas porque eres doctora en medicina. Tradicionalmente ustedes son vistos como personas muy que visualizan muy la parte física, la parte biológica, fisiológica como tal del ser humano, pero interesante lo que mencionas de la composición del ser humano como tal, mente, cuerpo y alma o espíritu, lo cual inclusive estuve aprendiéndolo recientemente en la Biblia misma, la cual es uno de los escritos antiguos del mundo antiguo y que se encuentran registros escritos en el mismo Mar Muerto y antropólogos y personas curiosas del conocimiento han revelado esa profundidad que habla también de lo que tú mencionas recientemente, cuerpo, mente y alma o espíritu, lo cual es fascinante, que tiene que ver hasta con un escrito tan antiguo como tal. Precisamente en ese orden de ideas, estimada doctora Liliana Arias, ¿qué piensas desde tu perspectiva también en doctora en medicina de ese paso fundamental del campo de la psicología en la Universidad del Valle? Y ya inclusive mencionas que tuviste que ver en clases y en talleres o en seminarios, conferencias con Estanislao Zuleta, tuviste vínculos con Octavio Giraldo, en José Bautista, con la doctora experta en sexología Nelcy Bonilla, etcétera. Muchas personas has tenido que ver con ellas en lo psicológico en la Universidad del Valle, lo cual revela la importancia que le das a ese conocimiento. Y precisamente, ¿qué piensas de este paso importante de estar cerca, ese instituto hoy de psicología, pasar a ser una facultad como tal? Y tú que estás en la vicerrectoría. Es fundamental y realmente ha sido uno de los objetivos de nuestro rector, el doctor Edgar Varela Barrios. Desde que empezó su primer periodo en 2015 de rectoría, y lo ha enfatizado ahora que acaba de iniciar su segundo periodo como rector. Nosotros tenemos en la universidad 7 facultades y 2 institutos académicos que en la práctica funcionan como facultades, pero que es necesario formalizarlos. Y esos son el Instituto de Educación y Pedagogía y el Instituto de Psicología. Nuestro Instituto de Psicología obviamente se mueve en el ámbito nacional con la Asociación de Facultades de Psicología. Tiene, como te digo, todas las características. Nosotros ofrecemos desde allí 2 programas de pregrado, el programa de psicología y el programa de primera infancia, que es reciente, empezó en este año, pero también tenemos maestría y tenemos doctorado que está catalogado entre los mejores, si no el mejor doctorado en psicología en Colombia. Tiene una línea muy clara de investigación, o sea, empezó con la investigación hace mucho tiempo. Tenemos líneas de investigación en cognitiva, hay clínica, obviamente pues está el tema organizacional y realmente se ha marcado mucho camino. Nosotros tuvimos el año pasado, fue ya la visita para la acreditación del doctorado en psicología de la universidad. Y recuerdo mucho lo que nos comentaban los pares cuando yo hacía la presentación de la universidad y comentaba que somos en Colombia la universidad con el mayor número de patentes, tanto nacional como internacional. Y cuando ellos escuchaban los desarrollos de psicología y nos decían, y eso fue un tema de retroalimentación, ¿cómo es posible que ustedes con todos estos instrumentos que han ido desarrollando no los hayan patentado? ¿Por qué las patentes están para ingeniería, para salud? Y le decían los pares a los profesores de psicología, o sea, ustedes tienen que patentar estos instrumentos de intervención, de diagnóstico, de todo lo demás. Entonces, somos un instituto en el nombre que tiene todas las áreas, extensión, investigación, formación, y que
es un grupo muy fuerte, muy, muy fuerte en lo que es el tema de los desarrollos investigativos que ha dado línea pues para muchos otros programas en Colombia. Por estas razones y porque queremos tener en ese sentido la uniformidad, o sea, que todas nos llamemos como facultades, en el entendido que cada una tiene su campo disciplinar y que por supuesto hay unas mucho más grandes. Si yo te hablo de la Facultad de Salud, de la cual fui decana 2 veces, nosotros tenemos allí 60 programas académicos. O sea, que es el número de programas hasta mayor que tienen otras que son universidades como tal. Entonces, pero sí hay unos parámetros y unos indicadores para nosotros importantes de por qué psicología debe ya cambiarse a facultad, y también debo destacar que un buen número de sus profesores han alcanzado el nivel del doctorado. Interesante ello. Y sumado a una publicación reciente en lo académico donde se resalta precisamente que es considerada la segunda mejor oferta de programas en psicología en Colombia. Y eso de acuerdo precisamente al índice que se llama en inglés QS World University Ranking, que es una institución que vela por el ambiente educativo en cuanto a calidad en el mundo entero, y resaltan ellos precisamente que los criterios evaluados allí son reputación académica, reputación entre empleadores, proporción entre profesorado y estudiantes, citaciones por artículo, artículos del profesorado, personal con doctorado, que es lo que tú mencionas, y finalmente un gran impacto y proyección online. Todos estos aspectos fueron evaluados allí, y esta calificación obtenida por este Instituto de Psicología, esa oferta, es la segunda a nivel nacional, lo cual es algo valioso teniendo en cuenta que es una universidad pública que lo está ofertando en la actualidad. Precisamente nos gustaría saber también, y mencionaste a Estanislao Zuleta, y es considerado un baluarte importante en la historia de la universidad por eso que él desarrolló, y ya inclusive mencionaste que lo conociste. ¿Qué piensas del legado, por ejemplo, que él dejó? Es, es muy importante, o sea, yo creo que la universidad entendió siempre, fomentó toda la participación de Estanislao Zuleta en la universidad, le ofreció y le dio opciones y realmente él correspondió en una medida absolutamente grande a todo, a toda esta oportunidad en la universidad. Creo que hemos sido privilegiados con tener su legado, con tener y poder vivir sus enseñanzas, con verlo caminar por el campus de nuestra universidad, que es un campus de 1 millón de metros cuadrados, por tener la posibilidad de que él se parara, se detuviera y conversara con uno. Entonces, eso ha sido fundamental. Igualmente, pues se ha hecho mucho trabajo de parte de otros profesores, Alberto Valencia, creo, bueno, varios profesores que han recopilado su obra, sus escritos, y siempre pues esto se ha trabajado con Pepe, con su hijo, pues digamos que ha estado, y en este momento pues él se vincula de alguna manera con la universidad. Yo tuve además el privilegio de conocer y de trabajar con Morela Zuleta, con su hija, porque ella estudiaba en Incolvalet, y estuve durante 5 años como médica voluntaria de Incolvalet. Entonces, de alguna manera, pues poder conocer uno más a la persona en su parte humana a través de lo que relatan sus hijos, a través de su cotidianidad, pues creo que es un tesoro muy grande del cual yo me siento muy feliz de haber tenido esa oportunidad de escucharle sus clases, de entenderlas, de volver a releer para uno poder entender, y obviamente de aplicar en las clases y de que los estudiantes también tengan la oportunidad de conocer y de leer y de debatir su elogio de la dificultad y sus distintos textos. Interesante lo que planteas, tu perspectiva al respecto. Y sería también significativo que nos
explicaras un poco por qué una persona que inclusive te consideras a ti misma, lo acabas de decir al inicio de esta entrevista, muy humanista, muy de trasfondo humanista como persona, como tal, y que le has dado tanta relevancia al saber psicológico, inclusive a nivel académico, allí en la misma universidad, ¿por qué escoges, pudiendo haber por tu rendimiento y tu desempeño, tu puntaje y demás, te ha dado para haber escogido cualquier área del saber para estudiarlo allí? ¿Por qué escoges precisamente medicina, que es algo más biológico, más fisiológico? ¿Y por qué te llama la atención precisamente la Universidad del Valle, aparte del aspecto de la conveniencia económica, por ejemplo? Bueno, yo desde muy pequeñita, yo soy la menor de 7 hijos y desde chiquitica yo tenía muy claro que lo que quería estudiar era medicina y en la Universidad del Valle. Yo no me presenté a ninguna otra universidad porque yo quería era allí. La mayoría de mis hermanos estudiaron en la Universidad del Valle. Tengo otros 2 hermanos médicos, los dos ya fallecieron. Y ellos estudiaron en la universidad. Uno salió de allí como en su tercer año y volvió a empezar medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Pero siempre en la Universidad del Valle y en medicina, en la universidad desde su creación en 1950, el programa de medicina se distinguió por su visión social, por su compromiso, por la responsabilidad con la sociedad en la cual está, con salir de la torre de marfil. Yo me considero una persona con una vocación de servicio absolutamente clara y marcada y grande. Y me parecía que la medicina me permitía combinar ese deseo de servir con la posibilidad de capacitarme y de conocer muy bien todo lo que era ese ser humano. Siempre he pensado pues que somos integrales y por eso me decidí por medicina familiar, que es una especialidad integral, o sea, por eso no me fui ni por cirugía, ni por psiquiatría, ni por gineco, me decían, o sea, a mí me fue bien en general en todas las rotaciones y me decían algunos profesores, ¿por qué no hace psiquiatría? ¿Por qué no hace gineco? Pero no, o sea, yo quería era hacer medicina familiar que me permitía en primer lugar ver a esa persona desde que está en el vientre, desde que nace, qué pasa con sus padres, cómo se va expandiendo la familia, qué pasa cuando hay adolescentes, cuando hay nido vacío. Uno como médica familiar, en mi caso, yo puedo decir que sigo a las personas 25, 30, 35 años y realmente para mí esa es la vida y esa es la oportunidad de servir. Entonces, nunca tuve duda con medicina y con medicina familiar. Y el tema de la sexología lo empecé también desde mi pregrado, conociendo a Master y Johnson allí. Aquí atrás están los libros de Master y Johnson que los conseguí en los años 70, casi después de que los publicaron y muy inmediatamente. Y la sexología como campo disciplinar me ha permitido integrar todas estas áreas y en ella, como en medicina familiar, pues doy la docencia, no solamente docencia, sino que hago investigación, que pertenezco a un centro colaborador en investigación en salud sexual y reproductiva con la universidad y con la OMS. Y considero que se pueden hacer múltiples aportes haciendo toda esa combinación de las áreas disciplinarias que estudian. Y, por supuesto, asumo que sí, fascinante la combinación que tú mencionas a lo último en tu caso, donde has explorado prácticamente lo humano, lo biológico, lo familiar. Es algo, desde mi perspectiva, algo muy espectacular saberlo, lograrlo percibir desde la distancia. Y en tu caso que tienes en la Universidad del Valle un universo completo, digamos en el área de San Fernando, el hospital universitario, tus aulas, tu mundo académico, cultural, etcétera. Es algo para mí fascinante saberlo. Precisamente, y empezando tan joven, como lo mencionas, a los 16 años, una niña, y comienzas a explorar ese universo tuyo en tu ciudad, algo que no todo ser humano tiene durante su existencia a desarrollar. Precisamente, ¿qué otros cambios se han desarrollado desde que tú llegas allí, los más significativos, porque han sido varios a través de los años en esa universidad?
a nivel general. Y ahorita que lo miras en perspectiva, siendo vicerrectora. Uf, pues sí, la verdad que tenemos muchas cosas. De la oferta de programas, tanto de pregrado como de posgrado. Tenemos toda el área de educación continua, la parte del compromiso social. Por ejemplo, nosotros trabajamos desde las diferentes facultades, ingeniería con CELSE, con las empresas de energía. Se trabaja ingenierías también con las aguas, con el ambiente. La universidad es muy fuerte con los institutos de investigación. Te puedo, por ejemplo, sintetizar con eso. Tenemos instituto de investigación en Sinara que son de aguas, el manejo y lo que se mueve alrededor del agua con desarrollo de comunidades. Tenemos el Instituto CISALVA, que es de salud y violencia, que es reconocido a nivel mundial, también reconocido por la Organización Mundial de la Salud como SINARA. Está todo el Instituto de Prospectiva, que pertenece a la Facultad de Administración y que, como su nombre lo indica, pues traza todos los derroteros de lo que se puede venir. Ahora está trabajando, por ejemplo, bastante con el tema de la pandemia, en lo que son situaciones y escenarios futuros, pero Prospectiva, por ejemplo, trabajó con Encali, con la empresa de servicios públicos. Se ha trabajado con Colciencias para crear sus planes de desarrollo. Tenemos otros centros como el de Ciencias del Mar y Limnología, que está en la Facultad de Ciencias. Y tenemos, allí me está faltando uno que ahora me acuerdo. Pero, por ejemplo, esa es una ganancia muy fuerte, lo que es la consolidación de la investigación con estatuto de investigaciones, con grupos, con centros, con institutos. Estamos reconocidos en Colciencias. Tenemos un número muy grande de investigadores senior. A nivel de los profesores, somos la segunda universidad en Colombia, después de la Universidad Nacional, que tiene el mayor número de profesores nombrados en porcentaje, o sea, que son profesores de planta. La nacional con cerca de un 68%, nosotros con un 65%, y de allí el salto es como a 40%, o sea, pues eso es muy fuerte. Estamos acreditados, hemos sido el personaje del año en educación en los últimos 3 años por el Ministerio de Educación por tener el mayor número de programas acreditados. O sea, le hemos apostado a la calidad, al aseguramiento. Igualmente, en diciembre del 2019 nos designaron como la universidad más inclusiva de Colombia, porque nosotros tenemos programas por ejemplo, para las personas afro, Cobijar el conflicto. sí, y tienen condiciones de excepción, entonces hay un porcentaje de estudiantes de ellos que ingresan por esas condiciones y se les da el acompañamiento, el reforzamiento de áreas como lectoescritura y demás. Pero también para los indígenas, yo te puedo decir que el Valle no es el departamento que tenga más densidad de población indígena en Colombia, lo son otros departamentos, está Cauca, está Guajira, o sea, hay otros. Sin embargo, nosotros tenemos en este momento cerca de 800 estudiantes indígenas en Wow. la Universidad del Valle y ellos tienen su propio cabildo indígena, se hace el cambio de mando de gobernador indígena cada año y también ingresan por condiciones de excepción. El programa de lo que se llamaba discapacidad, que ahora es diversidad funcional, entonces nosotros le asignamos monitor a personas invidentes. En la biblioteca tenemos los computadores con braille, los escáneres, las impresoras. Tenemos igualmente para personas que tengan discapacidad motora. Entonces, ese es otro tema. Y en los últimos 3 años venimos trabajando el tema, obviamente como vicerrectora lo implementé, de diversidad sexual, que son personas también que usualmente tienen alta deserción en las universidades, poca permanencia, múltiples problemas, son discriminados. Entonces, tenemos un programa muy interesante de campus diverso.
digamos, esos son hitos. Fue muy conocido el tema de la crisis financiera y la gran crisis que se tuvo en el año 99, que estalló 98-99, y que en este momento yo te puedo decir que la universidad no tiene endeudamiento, que trabajamos muy duro. En esa época el rector elegido, el doctor Oscar Rojas Rentería, en 1999 tuve la oportunidad de trabajar con él, me llamó como asesora del despacho y estuvimos los 4 años de su mandato y realmente se hicieron muchas cosas, hacer la negociación con los bancos, salvar la universidad, recuperar el pago que se estuvo pues mucho tiempo sin el pago por las mismas condiciones de la crisis, no perder los semestres, continuar con las personas que estaban en comisión de estudios que continuaran. Entonces son muchas cosas. Tenemos una biblioteca de la cual cada día nos sentimos más orgullosos. Es una biblioteca que ahora también tiene el cambio con una gran colección de bases de datos, que en este momento de la pandemia los estudiantes, profesores, investigadores pueden acceder a la biblioteca de manera remota. Hemos implementado la sistematización en varios campos, en eso todavía nos falta, pero yo te diría que sí, tenemos muchas cosas cada día en pro de mejorar más y todo eso ha hecho y ha creado las condiciones para que nosotros seamos una de esas 5 universidades en este momento en Colombia, de las 294, que tiene acreditación por el mayor número de años. E interesantemente, asumo yo desde la distancia y tristemente analizando la situación a grandes rasgos que está sufriendo la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y no es para alegrarse de ello, pero por el contrario duele porque es un ente educativo importante, pero estamos hablando de que básicamente con este contexto que tú mencionas y con este grado de estabilización social, económico, cultural, académico que se ha logrado mantener a pesar inclusive de esta crisis actual de la pandemia, estamos hablando de que la Universidad del Valle estuviera prontamente tomando una relevancia debido a la crisis de la Universidad Nacional aún más importante, lo cual pues obviamente no deja de fascinar tampoco esta información. ¿Recuerdas precisamente anécdotas que si no tuviéramos anécdotas como estudiantes o ustedes como maestras y docentes y personas profesionales en los entes educativos universitarios, sería la vida muy aburrida? ¿Qué anécdotas recuerdas en medio de tanto desarrollo, de tanto potencial, de, de tanto punto importante histórico? ¿Qué anécdotas tienes allí a lo largo de los años también que nos quisieras compartir significativas? Sí, pues hay varias. Antes quisiera puntualizar, la Universidad Nacional sigue siendo la mejor universidad de Colombia, tiene cerca de 50.000 estudiantes y la de Antioquia anda en 40.000, nosotros en 32.500, pero esto es general a las universidades públicas. El déficit de financiación de las universidades públicas es una constante y siempre estamos pues batallando por lograr la mejor estabilidad. En cuanto a anécdotas, pues no, hay muchas, pues las anécdotas cuando uno estudia anatomía que son incontables por acá, pero están, los compañeros hacían bromas pesadas. Yo estudié con monjas de kinder a sexto, o sea, todas las 4 hermanas de kinder a sexto y mis 3 hermanos de kinder a sexto con los maristas. Entonces, pues entrar de un día para otro a un ambiente universitario con hombres, con otras modalidades de enseñanza, con otras responsabilidades, digamos que fue pues siempre de impacto. Y éramos relativamente pocas mujeres, o sea, no llegábamos escasamente al 20% en el grupo, 20% de mujeres y 80% de hombres. Esto, pues todavía en algunas carreras, ahora las carreras de salud se han feminizado, pero en la del Valle todavía medicina no alcanza a tener el mayor número de mujeres que de hombres. Nos hacían bromas pesadas,
Por ejemplo, en esa época uno andaba mucho con sandalia. Entonces, cuando estaba escuchando la clase, de pronto se quitaba la sandalia, o sea, y estaba entretenido en la clase y cuando se iba a parar le habían escondido los zapatos y no se los entregaban y a veces uno casi que tenía que salir para su casa descalzo, por ejemplo. Eso recuerdo que lo hacían, nos colocaban en los lockers petacas de tal manera que cuando uno lo fuera a abrir, pues se asustaba muchísimo. Y hay otras anécdotas entre dolorosas, entre que uno las mira ahora de otra manera y finalmente le dan satisfacción de haber podido salir a flote, pero el tema cuando tuvimos la crisis fue muy duro. Nosotros estuvimos cerca de 9 meses pensionados, profesores, trabajadores, todos sin salarios porque no había con qué pagarlos. Entonces, el compromiso de cada uno de seguir dando sus clases sin tener salario, teniendo necesidades, muchas personas tuvieron que sacar a sus hijos de colegio, cambiarlos a otros colegios, vender los carros. Y en ese tiempo, te digo, pues como asesora del rector, me tocaba, o sea, yo una de las cosas que hacía en ese momento era atender a las personas con sus necesidades. Entonces tú te encontrabas contrastes de alguien que no tenía con qué pagar el entierro de su hermano y que iba a ver cómo lo podíamos ayudar, pero también podía ingresar otra persona que decía que no tenía era cómo pagar la cuota del club. Entonces, dentro de lo humano, pues es importante aprender de todo esto y saber que cada uno va creando sus propias necesidades de acuerdo a su estado, a su situación, a lo que tenga, digamos, en su contexto. Pero lo fundamental es que todos y cada uno tienen la necesidad de que uno los escuche y de que de la mejor manera pueda resolverlo. Entonces, me parece pues que eso hace una parte importante de lo que son las anécdotas en la universidad. Pues habría muchísimas, por supuesto, con tantos años allí. Como digo yo, ya soy parte del patrimonio de la universidad. Muy interesantes anécdotas y obviamente muchas de ellas complicadas por el carácter precisamente público de la Universidad del Valle. A la vez son fascinantemente desarrolladas a través de los años y asumidas con responsabilidad por ustedes, en tu caso por ti. Y pues claro, es simbólico, significativo y yo creo que cada estudiante que ha pasado por ahí agradece el esfuerzo que todos ustedes han realizado para mantenerla en pie, lo cual no hubiera sido posible si no hubiera sido por ese esfuerzo humano de ustedes como tal. Y precisamente, ¿qué destacas a nivel ya personal tuyo, lo cual también es amplio? ¿Qué es lo más significativo para ti o lo que más te sientes orgullosa en cuanto a tu desarrollo profesional? Y, por ejemplo, ¿qué ha tenido que ver con el campo de la psicología, por ejemplo? Bueno, ahí mencionaba el tema de que creamos este programa de educación sexual y lo hicimos en una modalidad de lo que ahora se conoce como virtualidad y en esa época era desescolarizada. Teníamos una vicerrectoría de educación desescolarizada y era muy importante porque nosotros alcanzamos a graduar cerca de 200 personas en educación sexual, pero lo interesante es que estaban desde La Guajira hasta Nariño y estaban desde Amazonas hasta Tumaco y Guapi. Fue muy, muy bello cuando, ya recuerdo esa otra anécdota, cuando se iban a graduar y eran 12 personas que venían de Guapi, fletaron un avión, llegaron acá y con él sí decíamos, pero ¿ahora qué? Pues obviamente el diploma y todo lo demás, la ceremonia de la universidad. Y decíamos, estas personas, la mayoría mujeres, que han hecho este esfuerzo 2 años, nosotros dábamos las clases por radio, íbamos sábados y domingos a dictar las clases. Entonces con él decidimos, no, les tenemos que armar una reunión. En mi casa
armamos una reunión en hora y media. Le dije, mientras tú te vas yendo con ellas a mi casa, yo voy y compro pasabocas, todo. Mira, estuvimos desde más o menos las 5:30 de la tarde hasta las 4 de la mañana, porque obviamente la gente de Guapi y de las veredas cercanas, pues la música, el folclore, la conversa. Entonces, eso para mí es de lo más gratificante en la universidad. Como lo decía al principio, cómo uno puede ayudar a transformar vidas, cómo propicia los aprendizajes significativos de las personas, cómo cada uno se da cuenta del potencial que tiene y que puede salir adelante. Cuando uno está en las ceremonias de grado que son absolutamente conmovedoras, nosotros graduamos en un día, pues en el año hacemos dos grandes ceremonias de graduación y son 1.800, 2.400 personas. Acabamos de hacer la primera ceremonia de grados virtual. 800 personas aquí en Cali y otras 500 en las sedes regionales. Y que estén los papás, que el papá se baje del mío y la mamá y vayan con su hijo y digan, por fin puedo entrar a la Universidad del Valle y para este día grandioso de ver graduar a mi hija o de ver graduar a mi hijo. O sea, eso no se compara con nada y trabajamos mucho, o sea, desde la Vicerrectoría Académica, obviamente siempre en equipo y con otras dependencias, pero lideramos todo el tema de que nuestros estudiantes permanezcan, de que no se vayan porque no tienen con qué pagar la matrícula. Ahora, con toda esta situación de pandemia, nosotros les hemos posibilitado con tablets, con computadores, con elementos de conectividad, se han entregado cerca de 3.000. Para los estudiantes que no tienen en su casa un computador ni internet, pues que no puedan decir, me tengo que salir de la universidad porque no tengo con qué, no. O sea, todo eso lo hacemos. Entonces, para mí, realmente lo fundamental de la universidad que se ve desde su misión y su visión es que está centrada en la persona y que no basta con que uno se acueste profesional y amanezca profesor o se acueste estudiante y amanezca profesional. Creo que nunca se debe de olvidar que primero somos personas y esa es la dimensión con la que uno debe trabajar. Precisamente le das un gran valor, una vez más lo revelas en tu anterior explicación a la persona. ¿Qué debería ser para ti si se pudiera hablar de algo esencial en la psicología y tú has tenido mucha cercanía con ella y por medio de varios profesionales en el área en la Universidad del Valle? ¿Qué debería ser eso esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas, desde tu perspectiva, obviamente? Pues obviamente puede ser atrevido porque obviamente no soy del campo, pero yo creo que es esencial que sepa escuchar, que sepa trabajar en equipo, que tenga respeto por la diferencia, que sea discreto, que sea ético y creo que en general, como resultado de aprendizaje, el conocimiento, las habilidades de alguna manera se pueden lograr, pero el conocimiento de sí mismo y la construcción del profesionalismo para poder después servir a las otras personas, para mí es esencial en la formación. Y yo creo que en general, al menos por un tiempo, en las diferentes disciplinas del conocimiento, se privilegió en un momento dado la tecnología, la técnica, el dominio cognitivo y un poco se dejó de lado el dominio emocional y el psicoafectivo. Y cuando entramos al mundo del constructivismo y cuando se dio todo el tema de las competencias, se entendió finalmente que pueden saber mucho, pero que si no saben transmitir y que si no consideran las emociones, tanto de la persona a quien están atendiendo como de las emociones propias, pues realmente
puede dar uno alguna atención, que no digo que no sea buena, pero se queda corta en la posibilidad que uno tiene para realmente ayudar y servir a los demás. Correcto, puede generar, conforme a lo que dices, un grado de desconexión, un grado o solamente darle protagonismo a algo, pero renunciando a ver la otra parte que también es fundamental allí. Y en esta misma línea de pensamiento de lo que planteas, ¿qué otras disciplinas, tú que las has recorrido a lo largo de tu desarrollo de una u otra manera varias, porque has estado en la academia prácticamente toda tu vida, ¿qué otras disciplinas o saberes incorporarías para acompañar ese andar psicológico, esa formación de los psicólogos, de las psicólogas, que fuera importante para fortalecerlo? Mira, nosotros, por ejemplo, en la universidad fomentamos mucho lo que es la creación de programas, no solamente de una sola facultad, sino interfacultades, interinstitucionales y demás. Y dentro de esto también se han dado las convocatorias docentes, por ejemplo, en nuestra universidad. Y antes tú nunca pensarías que un trabajador social podría ser un profesor en psicología o qué tenía que hacer un psicólogo en trabajo social enseñando o un médico. En mi caso yo enseñé en posgrados de trabajo social. Entonces, yo creo que un aspecto fundamental es ser flexible, es ser open mind, es mirar, en primer lugar, dar un núcleo fundamental y saber, y eso lo planteaba mucho Howard Gardner con sus inteligencias múltiples. Tuve la oportunidad, precisamente lo coordinaba un psicólogo, profesor de la universidad, quien falleció, Sierra, un seminario de inteligencias múltiples de 6 meses que lo hice con él. Entonces, es tener la posibilidad y el aprendizaje para poder captar esas distintas manifestaciones de inteligencias múltiples en las personas con que uno está, con sus estudiantes, con los otros profesores, y poder potenciar para hacer un trabajo y un aprendizaje en equipo. ¿Qué es fundamental? Es esa mente abierta para aprender de los otros. A veces yo creo que pueden darse aspectos de mucha rigidez, ¿no? Y el conocimiento no debe ser rígido porque el mundo está cambiando cada día. Entonces yo diría un poco, pues, estar con esa visión de lo comunitario, lo organizativo es muy importante en este momento de la historia, el tema cognitivo con todo lo que se hace, por ejemplo, la investigación que desarrollan acá. Y hay un campo en el cual me parece fundamental y es el tema, ya por ejemplo, acá en nuestro Instituto de Psicología hay profesores, hay psicólogos con doctorado en ciencias biomédicas, pero es más incursionar en el tema de las neurociencias. Nosotros estamos en un tiempo en que del cerebro se conocía escasamente el 30% de su funcionamiento y cada día se avanza más las posibilidades de resonancias con positrones, las posibilidades de imágenes, abren un campo muy grande. Y esto sí lo digo porque cuando estudié en Estados Unidos, mis dos fellows, yo tuve oportunidad de interactuar mucho con psicólogos, con doctores en psicología, y trabajábamos investigación desde ese campo. Entonces, me parece que acá se puede todavía ahondar más en eso y en campos tan interesantes como la epigenética, de cómo se puede, también van cambiando los genes y se van modelando conductas por el ambiente. Y en un país como el nuestro, con los temas de violencia, con la gran problemática psicosocial que hay, Corrupción política. sería, sería un tema supremamente importante. Hay estudios muy buenos. Hay un filósofo, profesor en la universidad, que hizo su tesis de doctorado interesantísima
y el libro se llama así, Mentes criminales eligen el mal, y hace todo un abordaje para, o sea, qué pasa en la mente de estas personas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que el tema de las neurociencias desde la psicología sería muy importante de ahondar y de seguir explorando y de investigar. Ahondar en nuevas líneas de investigación y de las disciplinas que tienen que ver con ese aspecto, muy interesante. Ujú. Precisamente, ¿cómo te has logrado tú adaptar, doctora Liliana Arias, a todo esto reciente que es muy complejo para ti, porque eres persona que trabaja en instituciones hospitalarias, que hubo mucha presión hacia la parte de las personas que trabajan en el área de la salud, lidiando con el confinamiento y la preocupación que hubo por cubrir a los estudiantes con problemáticas de conexión serias, de recursos, y todo esto se te junta en cuestión de meses, creo que de una manera tan fuerte por primera vez en tu vida. ¿Cómo te has adaptado, una persona tan profesional y dedicada como tú, a todo esto? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, yo soy una persona tranquila y que pues miro con objetividad cuál es el panorama y cuáles son los posibles escenarios. En ese sentido, la gobernadora del Valle pues, le solicitó al rector que me designaran a mí como parte de una comisión ad honorem de la gobernación para el tema de el manejo pues complejo de la pandemia. Entonces estoy casi que desde febrero, marzo en ese grupo, nos reunimos casi siempre todos los sábados. Está liderado por la exgobernadora Dilian Francisca Toro y el profesor Sócrates Herrera, jubilado. Y hacemos un abordaje integral de todo lo que era la organización de los epidemiólogos, de los infectólogos, de hacer protocolos que fueran para la ciudad, de cómo conseguíamos las casi 500 camas más de cuidado intensivo que logramos conseguir para el Valle del Cauca y que no en ningún momento superamos el 100% de ocupación, sino que con las proyecciones pues logramos que esto fuera escalonado. Hemos capacitado a 4.000 personas del área de la salud y afines en los temas de COVID. Se logró abrir la otra clínica con 240 camas, que es como el Hospital Universitario del Norte. Trabajamos el tema de las comunicaciones, se creó un área también del soporte psicosocial y está manejado por un grupo de psicólogos. O sea, hay muchas, pues se hicieron muchas cosas en eso. Esto pues a nivel del valle y como región. A nivel de la universidad, pues con el liderazgo del rector, obviamente los vicerrectores, bueno, y el equipo de profesores, investigadores y demás, pero por supuesto, pues el equipo directivo, hemos tenido una misión y un trabajo y actividades de domingo a domingo, planificando cuándo se define si no pueden volver los estudiantes, cuándo vuelven. Tenemos un área de salud ocupacional muy fuerte, aplicamos bioseguridad, con el área de investigación se desarrollaron cámaras de aislamiento, el laboratorio que ha sido uno de los tópicos importantísimos, fuimos el primer laboratorio universitario en Colombia en hacer las pruebas. Hacemos las pruebas todavía y hemos ayudado a otros laboratorios a que sean montados. Entonces, realmente es, de, es un escenario, ha sido un escenario de complejidad y de incertidumbre, pero frente a la incertidumbre es que uno tiene que estar más activo, más proactivo, enfrentarse al caos, mantener la tranquilidad y saber que solamente trabajando en equipo, optimizando los recursos, haciendo innovación y teniendo creatividad, es que puede salir adelante frente a estas contingencias y a estas crisis que, como en el caso del COVID-19, ha sido completamente intempestiva e inesperada. Claro, un trabajo que produce el que se ha logrado realizar en su conjunto y desde lo que tú has aportado, admirable, bastante admirable y
Y claro, con un gran aporte, porque si no hubiera sido con ese trabajo en equipo que tú mencionas, hubiera sido muy complicado enfrentar con gran responsabilidad y seriedad todo lo grave que ha sido todo esto hasta el momento. ¿Y qué retos precisamente vislumbras desde este momento actual a posterior de cómo se han dado las cosas? ¿Qué piensas que se pueda dar a partir de ahorita en adelante? Desde el punto de vista de la universidad y académico, pues para nosotros era un reto muy grande terminar los semestres, lograr que los estudiantes siguieran y definitivamente logramos la matrícula inclusive un poco más a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Entonces, eso, digamos, fue algo muy importante que debemos seguir trabajando, pues para que esto se mantenga, para que sea sostenible y lo demás. Otros retos, poder fomentar e implementar la responsabilidad personal y el autocuidado. Nosotros tenemos un servicio de salud muy importante que está con enfoque familiar y que fue fundado en 1986. Tuve oportunidad de pues, ser fundadora de ese servicio. Es decir, llevamos 34 años. Y en estas situaciones es que uno puede valorar un poco también cómo las personas sí han ido acumulando su cultura de la prevención, cómo se cuidan, cómo yo me cuido y cuido a las otras personas, cómo hemos podido hacer las consultas virtuales, despachar los medicamentos a domicilio, establecer cuáles son las prioridades de consulta sin dejar de atender a nadie. Entonces, digamos, ese ha sido otro reto importante desde el punto de vista de universidad. Tenemos como la mayoría el tema de poder volver de manera presencial. En este momento eso no es posible. Aunque tenemos un campus muy grande, pues se van estableciendo como las prioridades y el escalonamiento de cómo se reingresa. Hay programas en el área de la salud, en el área de las artes integradas, por ejemplo, el pianista pues tiene que ejecutar su piano, el de arte dramático tiene que hacer sus ensayos, el que está en fisioterapia pues tiene que atender al paciente, o sea, todo eso lo hemos venido manejando para paulatina y progresivamente empezar. Ese es un reto muy grande y creo que un reto grande es que aprendamos la lección y que no echemos de para atrás con aprendizajes así sea súbitos y un poco forzados que nos ha tocado hacer. Pero, por ejemplo, el tema de la virtualidad siempre generaba resistencia al cambio en general, en el mundo, en muchas universidades. Y el haber podido demostrar que sí se pueden hacer las clases virtuales, que no se reducen a una clase magistral que simplemente yo doy por una pantalla, sino que se pueden hacer talleres, se pueden hacer foros, discusiones, videos, o sea, que hay una gama muy amplia y que realmente es como si se abriera un poquito el chip para decir, hay otras cosas, hay otros mundos, yo también puedo entrar en esos mundos y también soy capaz de rendir y de aprender conjuntamente en esos mundos. Para mí ha sido un aprendizaje bastante grande y es un reto, por supuesto, que tenemos que seguir enfrentando. Nosotros veníamos con el tema de los programas virtuales, que ya tenemos, pues, ya tenemos registro calificado para un programa, están otros 3 pendientes en el ministerio y pues de alguna manera eso nos ayudó y nos facilitó para ir en esa dirección. O sea que seguiremos caminando porque se hace camino al andar y esa es la posibilidad y la oportunidad, lo vemos de esa manera, que tenemos para seguir superando estos retos. Interesante perspectiva al respecto también. Y finalmente, por esta oportunidad, después de escuchar, es una oportunidad magnífica la que he tenido yo por este momento y gracias por esta oportunidad de escuchar tan enriquecedor desarrollo tuyo, tanto personal como profesionalmente. Eres una persona
noto yo, muy balanceada y muy enfocada dentro de esa línea conceptual de la vitalidad. Lo vital es muy importante para ti, salvar una vida, fortalecer la vida, fortalecer la vida de la comunidad, de la sociedad, de tu entorno, aparte de la biológica, también la mental. Es algo como muy central en tu desarrollo. Yo lo puedo percibir así, que es lo más esencial para ti hasta este momento en la vida. Y después de que has recorrido ampliamente la investigación exacta, las ciencias fuertes, estrictas, las ciencias humanas, en ese balance tuyo, ¿qué es lo esencial para ti en la vida? Lo más importante que tú puedas rescatar. Pues yo parto de un principio y es que uno debe de ser coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y espero hasta el fin de mis días poder tener esa coherencia. Me gusta enseñar, amo la docencia y seguiré con mi docencia. Me gusta ver a las personas que llegan como pacientes y en la medida de lo posible hacerlo y servir desde las posibilidades que tengo en lo académico, en lo administrativo, en la universidad que, como decía, es parte esencial de mi vida, pues es algo que sigue siendo un fundamento en lo como concibo también la vida y es que vivo cada día como si fuera el último de mis días y de esa manera doy lo mejor cada momento para poder seguir adelante. Fascinante. Y pienso que el resumen de todo esto, la universidad a ti te lo ha dado todo y tú estás tratando de darle todo lo que tú puedes a tu universidad y a tu entorno, desde el campo precisamente universitario, desde la academia misma y la profesión. Muchísimas gracias por este valiosísimo tiempo, doctora Liliana Arias, asunto que agradezco profundamente. Eres muy amable y esperamos pues en poder seguir estando en contacto. Muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias y que estés muy bien. Hasta luego.